Es claro que una cosa es hablar de libertad y otra cosa es realizarla, porque teóricamente todos queremos la libertad, pero prácticamente ¿cuántos estamos dispuestos a pagar el precio de la libertad? ¿No? Son dos situaciones diferentes. De hecho, tenemos la experiencia en la Biblia de un pueblo que quería la libertad, el pueblo hebreo, que sufría de la opresión de los egipcios, porque tenían que en situaciones complicadísimas, ¿no? Tener que producir, no recibiendo las mejores condiciones para poder producir según lo que le pedían. Entonces aspiraban a la libertad, quisiéramos ser libres, quisiéramos autodeterminarnos, quisiéramos salir de Egipto. Y cuando llegó el momento preciso, ¿no?, de recibir este regalo de la libertad, de un modo portentoso, porque Dios hizo, ¿no?, unos milagros, ¿no?, increíbles para pasarlos de la esclavitud a la libertad. O sea, no fue un juego. Pero apenas se vieron confrontados con la experiencia del precio de la libertad, ¿no? Ellos dudaron mucho y al final decidieron mal. Porque ¿cuál fue la situación? El camino de la libertad, que era un camino largo, un camino con peripecias, ¿no?, del desierto, ellos se dieron cuenta que no tenían todas las comodidades de Egipto. ¿Y qué cosa pidieron? Pidieron el poder regresar a Egipto. Paradójicamente, muchos de nosotros como pueblo de Israel, teóricamente ambicionamos a la libertad, pero cuando vemos que esa libertad exige de nosotros un precio, ¿no?, escogemos la esclavitud. ¿Por qué la esclavitud? Justamente porque la esclavitud, claro, nosotros la vemos en su dimensión así más dramática, ¿no? La explotación, ¿no?, el sufrimiento, la esclavitud es eso. Pero la esclavitud tiene anche una dimensión más benigna, que es la comodidad, ¿no? La comodidad de no tener que ocuparte de algunas cosas esenciales que son riesgosas, ¿no? De hecho, el pueblo de Israel decía, es verdad que estábamos esclavos, pero en Egipto al menos teníamos la seguridad de comer y teníamos la seguridad de una cama, la necesidad de una casa. En cambio aquí somos libres en el desierto, es verdad, no tenemos un patrón, no tenemos un esclavizante, pero esta libertad es difícil porque no sabemos qué comeremos, no sabemos dónde dormiremos. Entonces, cuando sopesamos las dos situaciones, dice, al final de cuentas, es más confortable la esclavitud. Y querían regresarse, ¿no? Menos mal que estaba Moisés para recordarles que la libertad, más que una situación, es un camino. La libertad no es un estado estático, ¿no?, así inmóvil, más la libertad es un camino, es un éxodo. Es por eso que a la libertad no podemos verla en lo que nos da en el inmediato. A la libertad hay que verla en la perspectiva de lo que se vislumbra en el futuro, ¿no? Y vislumbrando el futuro, está claro que la libertad para el pueblo de Israel era mucho mejor, porque en esa perspectiva estaba una tierra nueva para ellos, nuevas relaciones, nuevas instituciones, ¿no?, nuevos proyectos que era imposible realizarlos en la tierra de Egipto, donde estaban subyugados por los egipcios. Esa es la libertad, podríamos decir, política más evidente, en su ambigüedad, ambivalencia. Pero nosotros podemos perder la libertad constantemente porque no está asegurado que una vez, ¿no?, conquistada la libertad, esta nos pertenezca para siempre, ¿no? Y este es el mecanismo que la lección nos pide de considerar seriamente, ¿no? Nosotros podemos ser libres
pero la libertad puede ser siempre perdida, porque, appunto, si no logramos estar alertas y saber lo que esta libertad implica, ¿no? Y aquí quisiera brevemente introducir una libertad, una diferencia en la libertad que nos viene también de la Biblia, pero que nos viene también de algunos pensadores, y pienso en modo particular a un escritor, filósofo hebreo, Isaías Berlin, que distingue entre dos tipos de libertad, la libertad de y la libertad para. Son dos cosas unidas, pero al mismo tiempo diferentes. ¿Y qué cosa nos dice Isaías Berlin? Nos dice que muchos estamos concentrados con la libertad de, o sea, ser liberados de una esclavitud, ¿no? De una cosa negativa, ¿no? Y a veces nos limitamos a ser liberados como el pueblo de Israel solo de eso, sin darnos cuenta que la libertad implica siempre un proyecto. Y si nosotros somos liberados de una esclavitud o de una dependencia, pero no nos insertamos en un proyecto, es como si nos faltase una parte importante de la libertad, que justamente Isaías Berlin llama libertad para. En otras palabras, la libertad de algo es incompleta si no se complementa con la libertad para, porque es solo en la libertad para un proyecto, ¿no? Un ideal, un horizonte. Si esto no completa la experiencia de la libertad, es claro que esa libertad será una libertad mediana, una libertad comprometida, ¿no? La libertad de algo. Y justamente a esta experiencia corresponde un tipo de esclavitud que hoy está muy difundido en realidad, porque aunque si la esclavitud física existe lamentablemente todavía en algunas partes, ¿no? Donde se explotan niños, a mujeres, pero los grandes imperios, ¿no? De esclavizaje han desaparecido. Entonces uno podría decir, bueno, la esclavitud como si se conocía, ¿no? En el siglo XVIII ya no existe, porque todos somos libres, ¿no? En cierta parte es verdad, pero ha nacido un nuevo tipo de esclavitud, que por ejemplo se manifiesta en las dependencias. Dependencias que nosotros mismos podemos elegir, pero que crean un legame de esclavitud. Y no solo las dependencias hard, como se suelen llamar, el alcohol, el tabaco, pueden ser las dependencias light, ¿no? Las dependencias de esas cosas ligeras que incluso pueden ser virtudes, ¿no? Y menciono solo uno para darle idea y así concluir esta fase. La dependencia, por ejemplo, del orden. Uno podría decir, ¿cómo puede uno ser dependiente del orden? Uno puede ser dependiente del tabaquismo, del alcoholismo, pero no, el orden no es una buena cosa. Pero la dependencia del orden, ¿no? Crea una compulsión, una actitud compulsiva de alguien que es así tan dependiente, esclavizado del orden, que si ve algo en desorden, ¿no? Va en una situación de desconcierto y de desesperación, ¿no? Y entonces muchos datos nos indican que las dependencias light, por ejemplo las fobías, ¿no? Las dependencias de carácter, los mecanismos asimétricos de carácter, son ese tipo de dependencias de gente que está libre políticamente a nivel histórico, pero que están esclavizados de algunos mecanismos psicológicos. El Evangelio también nos ayuda a liberarnos de eso. El día de mañana estaremos viendo un último tipo de, digamos, experiencia de pérdida, que es la pérdida de la vida.